El papado tiene sus orígenes en un tiempo de persecución y martirio. Tras la crucifixión de Jesús, Simón Pedro, uno de sus más cercanos discípulos, se convirtió en la figura principal de la comunidad cristiana. La tradición sostiene que Pedro viajó a Roma, donde lideró a los cristianos hasta su martirio bajo el emperador Nerón, probablemente alrededor del año 67 de Cristo, crucificado cabeza abajo. Pedro fue enterrado cerca del circo de Nerón en el Synonon, lugar donde hoy se alza la Basílica de San Pedro. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, los obispos de Roma no tenían poder político. Eran líderes espirituales de una comunidad clandestina. Su autoridad derivaba de la sucesión apostólica y de su asociación con Pedro, considerado el primer papa. Las catacumbas romanas, las reuniones secretas y el constante peligro de ejecución definieron esta época. Algunos de estos primeros papas, como Clemente, Sixto II y Cornelio, murieron mártires. La situación comenzó a cambiar con el edicto de Milán en 313 d.C., cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Esto permitió a los cristianos practicar su fe abiertamente y al obispo de Roma asumir un rol público más prominente. Del obispo al patriarca de Occidente. Con la conversión de Constantino, la iglesia cristiana pasó de ser una institución perseguida a una favorecida por el Estado. El obispo de Roma comenzó a destacarse entre los demás líderes eclesiásticos, ganando influencia teológica y moral. Durante este periodo, el Papa tuvo que definir su rol en un mundo en transformación. El Imperio Romano de Occidente comenzaba a fragmentarse. Los papas como Dámaso I se esforzaron por establecer la autoridad papal sobre otros obispos, especialmente en cuestiones doctrinales. Se afirmó la primacía del obispo de Roma como sucesor de Pedro, un argumento que sería repetido constantemente en los siglos siguientes. El Papa León I, llamado el Magno, fue un ejemplo claro de esta autoridad en crecimiento. En 452 se encontró con Atila, el Huno, a las puertas de Roma y logró convencerlo de no saquear la ciudad. Aunque el detalle exacto de ese encuentro es discutido por los historiadores, la imagen del Papa como defensor de la ciudad y negociador con invasores quedó grabada en la memoria colectiva. Al mismo tiempo, el papado comenzó a intervenir en las controversias doctrinales de la iglesia. León I jugó un papel importante en el Concilio de Calcedonia, 451, donde se afirmó la doctrina de las dos naturalezas de Cristo Tenerife. El papado carolingio, 800-1054. El 25 de diciembre del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Este acto fue fundamental. Reavivó la idea de un imperio cristiano occidental y consolidó la relación entre el papado y el poder político. A partir de este momento, los papas desempeñarían un papel clave en la legitimación de los emperadores. Durante este tiempo, el papado también comenzó a tener propiedades territoriales. Los estados pontificios, establecidos por la donación de Pipino 754, dieron al Papa control sobre un amplio territorio en el centro de Italia. Esto transformó al Papa en una figura con poder tanto espiritual como temporal. Sin embargo, esta nueva influencia también trajo corrupción. Durante el siglo de Enco, el papado vivió una etapa de decadencia conocida como la pornocracia, en la que mujeres nobles romanas influyeron decisivamente en la elección de papas. Hubo escándalos, asesinatos y una lucha constante entre familias aristocráticas por controlar el trono de San Pedro IV. Reforma gregoriana y cisma de Oriente, 1054. El Papa Gregorio VII, 1073-1085, lideró una reforma destinada a restaurar la dignidad del papado. Prohibió la investidura laica, el nombramiento de obispos por parte de monarcas, impuso el celibato clerical y luchó contra la simonía. Venta de cargos eclesiásticos, su confrontación con el emperador Enrique IV, quien lo depuso y fue excomulgado, marcó el inicio de la lucha por la supremacía entre iglesia y Estado.
En 1054, el Gran Cisma separó a la Iglesia de Occidente, católica, de la de Oriente, ortodoxa. Las causas fueron complejas, diferencias doctrinales, culturales, lingüísticas y políticas. El Papa León IX y el Patriarca Miguel I Celulario se excomulgaron mutuamente. Este cisma persiste hasta nuestros días. Auge y caída del papado. Medieval, 1100 y 1409. Durante los siglos XII y XIII, el papado alcanzó su máximo poder. El Papa Inocencio III, 1198-1216, dominó la cristiandad europea. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán, organizó cruzadas y actuó como árbitro entre reyes. Su sucesor, Bonifacio VIII, intentó mantener esa autoridad, pero fue derrotado por el rey Felipe IV de Francia. La crisis aumentó cuando en 1309 el papado se trasladó a Aviñón. Durante casi 70 años, 7 papas residieron en Francia, bajo la influencia del monarca francés. Esta etapa, conocida como el cautiverio babilónico, debilitó la autoridad papal. En 1378, al regresar a Roma, la elección de Urbano VI fue rechazada por parte del colegio cardenalicio, que nombró a Clemente VII como antipapa. Comenzó el cisma de Occidente, con varios papas simultáneos. La crisis concluyó en el Concilio de Constanza, 1417, con la elección de Martín, quien citó Renacimiento, corrupción y reforma, 1417-1564. En los siglos XV y XVI, el papado fue mecenas del arte renacentista, pero también céntrico en escándalos. Papas como Alejandro VI, Borgia y Julio II promovieron guerras, nepotismo y lujo excesivo. Sin embargo, también patrocinaron obras de arte inmortales: la Capilla Sistina, la Basílica de San Pedro y los frescos de Rafael. La corrupción provocó una reacción. En 1517, Martín Lutero inició la Reforma Protestante. El Papa León XIII subestimó la amenaza y pronto surgieron iglesias reformadas en Alemania, Suiza, Inglaterra y Escandinavia. La Iglesia respondió con la Contrarreforma. El Concilio de Trento, 1545-1563, reafirmó los dogmas, reformó el clero y estandarizó la liturgia. Nació una nueva era de disciplina interna y proselitismo global. El papado en la Edad Moderna, 1600-1870. Durante los siglos XVI y XVIII, el papado perdió influencia política. Las monarquías absolutas redujeron su poder. El surgimiento de la Ilustración trajo críticas racionalistas contra la religión. La Revolución Francesa persiguió al clero. Napoleón arrestó al Papa Pío VII. Sin embargo, el papado sobrevivió. En 1870, el Concilio Vaticano I proclamó la infalibilidad papal en materias de fe y moral. Ese mismo año, el Reino de Italia conquistó Roma. El Papa se proclamó prisionero en el Vaticano, rechazando reconocer el nuevo Estado italiano. 8. Siglo XX y XXI. De la guerra a la globalización, el siglo XX fue testigo de profundos cambios. Pío XII fue criticado por su acción o inacción durante la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, 1962-1965, que renovó la Iglesia, abrió el diálogo con otras religiones y modernizó la liturgia. Juan Pablo II, o primer papa no italiano en siglos, tuvo un papado largo y carismático. Viajó por todo el mundo, denunciou el comunismo y promovió los derechos humanos. Benedicto XVI, teólogo profundo, renunció al papado en 2013, hecho inédito en siglos. El Papa Francisco, el primero americano, ha traído un estilo pastoral, centrado en los pobres, el medio ambiente y la reforma eclesial. A pesar de críticas y divisiones internas, el papado sigue siendo una figura moral de referencia global. La voz de Pedro A. Lo largo de los siglos, el papado ha cambiado radicalmente. De los mártires de las catacumbas a los reyes pontífices del Renacimiento, de la humillación moderna a la voz global contemporánea, el obispo de Roma ha sido testigo y actor de la historia. A pesar de sus sombras y errores, la figura del Papa sigue representando una continuidad apostólica que ha sobrevivido imperios, revoluciones y guerras.
una figura que, desde la tumba de Pedro, sigue hablando al mundo con la voz de la tradición y la esperanza. Un poder terrenal, disfrazado de espíritu pese a la nobleza de sus orígenes y la importancia espiritual que se le atribuye, el papado ha sido en gran medida una institución profundamente marcada por las ambiciones humanas. A lo largo de su historia, la sede de Pedro no ha estado exenta de corrupción, manipulación política y abusos de poder. Los periodos de simonía, nepotismo, guerras santas y pactos con regímenes autoritarios cuestionan severamente su supuesta santidad. Incluso en la actualidad, el papado se enfrenta a críticas por su opacidad, su lentitud para abordar escándalos de abuso y su resistencia al cambio frente a una sociedad que exige mayor justicia, igualdad y transparencia. Aunque se predica el amor y la humildad, el Vaticano continúa siendo una de las instituciones más jerárquicas y conservadoras del mundo. ¿Hasta qué punto puede una organización anclada en estructuras milenarias y protegida por el dogma adaptarse verdaderamente al espíritu del Evangelio? ¿Puede un modelo de poder centralizado y masculino representar adecuadamente a una comunidad global diversa y cambiante? Estas preguntas no buscan destruir la fe, sino invitar a una reflexión profunda sobre el papel del papado en la historia y sobre el tipo de liderazgo espiritual que el mundo necesita hoy. Y así, desde las catacumbas hasta la cúpula de San Pedro, la historia del papado nos revela una de las instituciones más antiguas, influyentes y controvertidas de la humanidad. Entre la fe y el poder, la santidad y la ambición, el papado ha moldeado siglos de historia y su eco resuena aún hoy. Si este viaje te hizo reflexionar, no olvides darle like, compartirlo con quienes aman la historia y sus contradicciones, y suscribirte para más relatos que exploran las luces y sombras del pasado. Déjame en los comentarios, ¿crees que el papado puede renovarse sin traicionar su esencia? Gracias por acompañarme.